Una de las guías de viaje más importantes del mundo, Lonely Planet, publicó un artículo con lo que debe saber un turista antes de viajar a nuestro país. Desde medidas de seguridad hasta curiosas recomendaciones que reflejan parte de nuestra idiosincrasia. Premiado como mejor destino romántico y hasta de turismo aventura, más de un galardón se ha llevado nuestro país en materia de turismo, y es que su increíble geografía con estas postales lo puede confirmar. Y así cada vez son más quienes visitan a Chile, miles de reseñas con recomendaciones. Pero usted como chileno, ¿qué consejo le daría a un turista que va a visitar nuestro país? El hueón es como algo costumbre. Acostumbrarse un poco a la once que nosotros tenemos. La cercanía quizá, como el ya simplemente de ser tan cariñoso. Por lo general se almuerza tarde. Los chilenos no somos puntuales para nada. Después de una 11 dicen un bajativo. Y por ahí metemos quesitos, cosas igual, aunque hayan cenado. Costumbres típicas de los chilenos, pero que no suelen ser conocidas por los turistas. Es por esto que la editorial Lonely Planet, una de las guías de viajes más reconocidas del mundo, con cientos de artículos de diferentes ciudades y países, escribió sobre las 14 cosas que deben saber antes de viajar a Chile. Eso sí, algunas son bastante peculiares. Lo que apareció en Lonely Planet es una serie de tips y distintas recomendaciones que hace un periodista norteamericano respecto de lo que es Chile, y donde vemos que hay 14 distintas ideas bastante geniales algunas. Cuando uno visita otro lugar quiere vivir la experiencia, y si tiene más información y puede ser capaz de entender, ¿no es cierto?, la idiosincrasia de un país que tiene que ver con sus comidas, sus costumbres, los horarios, esas cosas siempre son valiosas y de repente pueden ser curiosas y pueden ser llamativas para cualquier turista, sobre todo internacional. Algunas de estas recomendaciones son prepararse para hacer filas, como a la hora de comprar el pan o al pesar las frutas y verduras en el supermercado, no alzar la voz debido a que en general los chilenos prefieren no sobresalir en la multitud y aprender a decir sin cuotas y con propina. También en este artículo hay una parte que tiene que ver con nuestra realidad, nuestra idiosincrasia, que no nos damos cuenta, como el hacer fila. Claro, cuando uno lo lee y lo ve, claro, estamos acostumbrados y lo hacemos tan parte nuestro que no nos damos cuenta que sí tenemos esa cultura de hacer filas, somos respetuosos. El artículo también recomienda acostumbrarse a los saludos cálidos por lo cariñoso que somos los chilenos. También siempre llevar 3 capas de abrigo, puesto que por mucho calor que haga en el día, las noches son frescas. Y también sugieren ir preparado para almorzar y cenar tarde. A mediodía generalmente ellos ya están tomando el almuerzo. Nosotros a las 11:30 de la mañana estamos tomando nuestro tercer café del día y almorzamos 3, 4 de la tarde. La forma del servicio también, que es un servicio que es también social, uno cuando come interactúa con la gente. Ellos se sorprenden mucho de que Chile esté avanzado, de que muchos locales que son pequeños o incluso en las ferias de fruta y verdura, tú puedes pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Pero por muy curiosas que sean estas recomendaciones, también ponen hincapié en la inseguridad, el acostumbrarse a las protestas, que aunque se vean muy pacíficas, de un momento a otro se pueden tornar violentas. Y así como dicen que el chileno no le gusta hablar fuerte, recomiendan que el turista tampoco lo haga, para no ser identificado como visitante y así evitar robos. Consejos a tomar en cuenta, aunque por muy curiosos que sean, reflejan en algo nuestra idiosincrasia. Y una última recomendación destacada por la reconocida guía: acostumbrarse a los temblores, porque de seguro más de alguno sentirá en su visita a Chile.